Nos encontramos nuevamente aquí en la mañana en los estudios con Pablo Callejón. ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, muy bien. Acá tratando de analizar números y datos que desde lo oficial nos permiten contextualizar un poco el escenario que hoy tenemos en materia económica y social. Los números los están leyendo de distintas maneras. Sí. Depende de dónde te parás, algunos lo ven bueno, otros lo ven malo. Viste que es así, las estadísticas tienen distintas lecturas. A veces hay algunas que son incomprensibles de cómo se dan, pero bueno, las tienen. Pero cuando uno empieza a atar cabos sobre esas estadísticas, empezás a encontrar respuesta, porque los datos son fundamentales para poder darle un poco más de, no solo objetividad, sino certeza a esa búsqueda de una descripción de la realidad. En algún momento lo planteamos con la cuestión del consumo, ¿no? Que cómo se iba congelando la cuestión, iba bajando el nivel de consumo fundamentalmente porque había una pérdida del poder adquisitivo, la gente no le alcanza, no llega a fin de mes, está endeudada, preocupada. A mí en este último tiempo, Pablo, me cansó, uno lo entiende que es necesario, escuchar de la macroeconomía estabilizada, recuperada. Cuando uno ve que recién hacíamos una nota que los argentinos no podemos comprar las 4 comidas, las 2 comidas. Bueno. Es decir, ¿dónde va esa macroeconomía tan importante en recuperar, en estabilizarla, en un crecimiento macroeconómico cuando vos tenés a la gente que no le alcanza, aún trabajando para comer? Bueno, la macroeconomía, cuando vos tenés un crecimiento macroeconómico, es riqueza que genera la Argentina. La discusión ahí es, ¿quién se la queda? Esa es la gran discusión, ¿no? ¿Quién se queda con la riqueza? Porque cuando hay un crecimiento, los países necesitan crecer para lograr mayor empleo, mayor nivel de productividad y mejores calidad de vida. Ahora, el gobierno ayer levanta la bandera y que está muy bien, de un récord en empleo registrado en el último mes. Sí, pero no te alcanza para llegar a fin de mes. No alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, ahí es el gran debate que se da en la Argentina. ¿Dónde se dan los niveles de riqueza? Porque hoy vos tenés mayor producción, tenés mayores niveles de producción, por lo menos lo tuvimos hasta ahora, ¿no? Sí. Mayores niveles de producción y crecimiento económico. Eso implica mayor cantidad de dinero, que evidentemente se lo están quedando pocos en relación a una mayoría que no logra Pero eso no es casual, Pablo, no es que se lo están... Aquí tiene que haber alguien, un gobierno, que diga el porqué de esta distribución que se está dando, en los cuales hay sectores que pierden permanentemente. Bueno, la puja distributiva es la definición del modelo. El modelo económico que nació que se consolidó, porque, a ver, uno puede discutir... en los últimos tiempos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había muchísima dificultad económica. Una era el déficit. Había un déficit fiscal muy fuerte, ¿no? Que estaba generando fuertes dolores de cabeza. Ahora, la distribución entre lo que ganaban los trabajadores y los empresarios, y acá uno puede decir dentro de los trabajadores, bueno, el pequeño comerciante, el que la pelea de otra manera, ¿no? Pero era 50 y 50. Hoy vos tenés los trabajadores con un 46 y los comerciantes con un 54, es decir, y los empresarios, es decir, vos tenés un traslado de 10 puntos que se fueron para el lado de los empresarios, claro está. Ahora, dentro de esos empresarios también están los que ganan muchísimo y los que ganan menos, ¿no? Bueno, esa distribución que se dio en los últimos años en la Argentina es la clave de por qué podemos crecer a tasas chinas y la gente ser pobre, ¿no? Bueno, porque además... ¿A quién le sirve ese modelo? A muy pocos, digamos. Bueno, a muy pocos, pero es el modelo... Eso es lo que no se está discutiendo, porque durante la pandemia hubo sectores que ganaron muchísimo, nunca pararon, pero además ganaron muchísimo. Bueno, la renta son los mismos... discúlpame, el proyecto de la renta extraordinaria. Bueno, son los mismos que ganaron en el 2021, es decir... Los trabajadores perdieron, los asalariados y los pequeños comerciantes y demás, perdieron porque tuvieron los negocios cerrados, porque... No, ni que hablar, sectores cero, caja cero. Perdieron. Y cuando comenzó a crecer la Argentina, volvieron a perder. Porque los que ganaban aún con la pandemia fueron los que se llevaron la mayor tajada cuando se produjo el crecimiento económico. Entonces, ese modelo es insostenible. Vos podés tener crecimiento a tasas chinas y se la están llevando unos poquitos. Tenés reservas y la usan las empresas para pagar sus propias deudas. Bueno, eso hizo eclosión. La importancia de un crecimiento mucho más parejo a las pymes y la industria, pero con un modelo
distinto, diferente, ¿no? Porque es importante el crecimiento industrial, sostener la capacidad ociosa, como muchos hemos aprendido a estar analizando en los últimos tiempos. Eso se ha ido disminuyendo. Sin embargo, bueno, tiene que haber también otra reacción para otra gente, ¿no? Bueno, la industria está padeciendo lo que es dos aspectos, ¿no? Hubo un rebote, pero hoy tenés dos aspectos que golpean en la industria, sobre todo las pymes. ¿Las pymes de qué viven? Del consumo interno. Sí, claro. No todas las pymes exportan. No. Ahí hay un sector que puede exportar, pero la mayoría de las pymes dependen del consumo interno. Un consumo interno que está cayendo, pero además tienen dificultades para poder importar porque no hay dólares. No hay dólares. Bueno, hay industrias paralizadas en Córdoba, 2 automotrices. Y han paralizado por falta de insumos. Y no se sabe qué puede pasar porque la cosecha viene demasiado larga para recuperar esos dólares. La parte verde, para hacer un juego entre cosecha y dólares, ya pasó. Claro. Bueno, y la Argentina no puede endeudarse porque hubo un endeudamiento brutal entre el 2017 y 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, donde se generaron un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de casi 45.000 millones de dólares, poco más, a pagar en 3 años. A pagar en 3 años, eso fue lo que se había acordado. Bueno, esa situación nos ha llevado a un desenlace en el que el gobierno de Alberto Fernández no ha modificado ninguna de esas matrices. No. Ha habido un crecimiento económico que sigue quedando en pocas manos y está viendo el desenlace de ese proceso. La Argentina toda la vida dependió del consumo interno, más allá de las exportaciones. ¿Queremos exportar más? Sí, es un anhelo y está bueno que pensemos en ese contexto. Pero el consumo interno es clave. En realidad el consumo interno es clave en cualquier país capitalista. Sí, claro. Imaginemos en recesión en Alemania o en Estados Unidos. Bueno, les va a ir mal por más que exporten. Sí. Y en la Argentina esto está ocurriendo, empezó a caer el consumo interno y ahora ¿qué pasa? La industria que venía creciendo muy alto empezó a lo mejor esto es una fotografía y empezamos el mes que viene a decir, no, mira, hay una mejora. Claro, bueno. Porque hubo, por eso te decía, hay distintas lecturas, ¿no? Cayó levemente en septiembre, se retrajo 0,2 con respecto a agosto. Pero hubo un crecimiento interanual, digamos. Claro, por eso es como pero el crecimiento interanual cada vez se toma más con pinza, sí, porque es el crecimiento... ¿De dónde venimos? Claro, era el año pasado era un resurgir de la pandemia. Entonces los comparativos todavía son positivos. Ahora, cuando vos vas viendo cómo evolucionó durante el año, al comienzo teníamos una inflación de 3 puntos, crecía la economía. Y crecía la industria. Sí. Ahora, esto fue cayendo, cayendo, cayendo. En mayo ya hubo una señal de alerta. En junio una señal fuerte de alerta. Después se fue Guzmán. Si las cosas estuvieran tan bien, si las cosas fueran fantásticas, ¿para qué se van a ir 3 ministros de Economía? ¿Por qué vamos a tener 3 ministros de Economía en un año? Es evidente que las cosas venían mal. Se va Guzmán, se va Bataki y ahora entra Massa. Y Massa, yo no lo veo descorchar champán. Yo no veo que vaya diciendo, vamos, quédense tranquilos que viene todo bien. Massa tiene una enorme cantidad de preocupaciones porque las reservas están ahí todavía muy endebles, porque el salario viene muy bajo, porque se está cayendo el consumo. Sí, porque la inflación no para, Pablo. La inflación no para, no tenés de dónde sacar recursos. La inflación no para. Es un escenario muy complicado. Es difícil encontrar aquí señales de... Y después está la realidad de la gente, que uno puede tirar números, lo que fuera, y la realidad de la gente es natural. Estamos perdiendo calidad de vida todos los meses. Sí. La inflación es eso, perder calidad de vida todos los meses. Sí, mientras hay un sector de la población... Genera pobreza e indigencia. Claro, y hay un sector de la población que vive holgadamente. Bueno, ese es el modelo económico que en definitiva es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a ver los datos, a ver qué dejó el INDEC. La industria se retrajo un 0,2%. Estos son datos del INDEC. Pese a esto, el índice de producción industrial manufacturera mostró una suba del 4,2% igual a igual mes del año pasado. Si lo comparamos en el interanual, hubo un crecimiento del 4,2%. Pero era el 2021, era el salir de la pandemia. Lo cierto es que mes a mes vemos cómo la industria empieza a dar señales de alerta. En relación al año pasado, se retrajo un 0,2%. La actividad industrial cayó nuevamente en septiembre tras mostrar, había dado una leve recuperación en agosto, porque en julio también había caído. Bueno, ahora volvió a caer. 13 de las 16 divisiones de la industria manufacturera subieron de manera interanual, pero claro, con índices mucho más bajos. En los primeros 9 meses del año, la actividad industrial acumuló un alza del 6%, porque hay que recordar que en el primer trimestre la Argentina crecía a niveles muy altos, 7, 8 puntos, eran niveles de tasas chinas, y después vino el desplome. En orden a la incidencia en el nivel general se registraron incrementos en alimentos y bebidas, en vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes. Pese a las dificultades que está habiendo para las importaciones, sigue registrándose un aumento por la demanda de las exportaciones. Un 7,7% en industrias metálicas y básicas.
También creció prendas de vestir, cuero y calzado, productos minerales no metálicos, sustancias y productos químicos, maquinaria y equipo, productos de metal, madera, papel, edición e impresión. Fíjense ustedes cómo va bajando ese nivel de crecimiento. ¿Dónde hubo caídas? En caucho y plástico, en aparatos e instrumentos y en productos del tabaco. Preguntaron a los empresarios sobre qué esperan de la evolución. Bueno, hasta diciembre, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. Este último trimestre, ¿qué opinaban? El 31,8 prevé una suba. Un 24,2 espera que haya una disminución. Y un 44% cree que no va a haber cambios. Que este va a ser el escenario de aquí hasta fin de año. Es decir, hay un tercio que es optimista. El resto no lo es. Bueno, aquí tenemos una escenografía. Los datos del INDEC son la ratificación de lo que viene generándose como señal de alerta. Decíamos que iba a haber un enfriamiento de la economía porque se bajó o se intenta bajar los niveles de emisión. Bueno, y las tasas altísimas. Las tasas altísimas, conviene más el mercado financiero, claro, que producir, pero además la Argentina no tiene dólares, está complicada con la importación. No, y sobre todo está dólares, ¿no? El Central hace unos días que está vendiendo dólares. Absolutamente. Achicando reservas. Está muy lejos la próxima cosecha, pero además está cayendo el consumo. La gente está comprando menos, ya lo dice la CAME, lo dicen cada uno de los organismos. Y el Fondo Monetario, Pablo, que sigue presionando para cumplir las metas, ¿no? Bueno, claro, el fondo quiere que se aplique el modelo económico que decidieron. Ese modelo económico se decidió fundamentalmente cuando aportaron los 44.000 millones de dólares. Es la mayor cifra que jamás en la historia dio el Fondo Monetario Internacional a un país que ya estaba que no podía pagarlo. Y después se rubricó en Congreso. Claro, bueno, es exactamente. Y las fuerzas políticas lo rubricaron y Alberto Fernández lo ratificó. Entonces, ese es el modelo económico que hoy por el que atraviesa la Argentina. Y es un modelo que está dejando afuera a muchísima gente. Gracias, Pablo. A ustedes.